Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos un día más desde nuestro hogar para llevar la última parte y final del estudio La Mesa del Señor, la cual ya ha sido pasada toda, completa, ¿ya? Pero era necesario que la semana pasada y esta pudiésemos añadir algo más a lo que es la Mesa del Señor, la Cena del Señor, que no solamente tiene que ver con compartir el pan y el vino en ciertas ocasiones, sino que queremos profundizar un poco más que en qué respecta la comunión de los hijos de Dios. ¿Ven? Vamos a llevar una pequeña oración para comenzar. Padre, te damos las gracias, Señor, por poder estar junto a mis hermanos estudiando la Biblia, Señor amado, tu palabra santa, Dios mío, la cual es nuestra dirección, es nuestro mapa para la vida eterna, Dios mío, es nuestra forma que tú nos enseñas para vivir, es nuestro espejo, Señor amado, es la espada, Dios mío, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Gracias, Dios mío. Señor, dejamos presentado, Señor, este culto de enseñanza bíblica para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, la mesa del Señor. El último punto que hemos estimado tocar, hermanos, es la comunión de la Iglesia de Cristo. ¿Cuándo un hijo de Dios tiene comunión en su iglesia? ¿Cómo la iglesia se debe comportar en estos tiempos? ¿Cómo mandó el Señor Jesucristo a vivir entre los hermanos? Porque no es bueno solamente ir a la cena del Señor, compartir el pan y el vino y después hacer como que no nos conocemos, ¿cierto? Sino que el Señor quiere una relación profunda de aquellos que llama su iglesia. Bien, lo primero que les quiero decir es que la iglesia era un misterio escondido en el Antiguo Testamento. Nadie podía entender muy bien cuál era el plan que Dios tenía para aquellos que tenía que bendecir, que iba a bendecir y que iba a rescatar, siendo que Dios había escogido un solo pueblo, el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios le dijo a Faraón a través de Moisés de que Israel era su hijo, su primogénito. Y también habla en muchas partes de que Israel era la niña de sus ojos, su pueblo amado, cosa que no ha cambiado. Entonces, ¿cómo Dios tenía que cumplir aquella palabra que le dijo a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de esta tierra? Entonces era un misterio escondido. En Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es una palabra, ¿cierto?, que está revelada en el Antiguo Testamento. Dice que las cosas escondidas son de Jehová nuestro Dios, pero aquellos que Él ha determinado revelarlas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es así, amados hermanos, que este misterio no es que haya sido descubierto por Pablo. No es que el hombre indagó de tal forma hasta llegar a encontrar el misterio que Dios tenía escondido, como que Dios estaba jugando a las encrucijadas, a las escondidillas con su revelación. No. Lo que sucede es que esta revelación se manifestó en el momento en que Dios determinó que así fuese. Dios determinó revelar a Pablo el gran misterio de su iglesia. Sin embargo, los primeros dichos sobre la iglesia lo podemos ver en Mateo capítulo 16, amados hermanos. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Jesús dice y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es la primera vez que Jesucristo habla de su iglesia, ¿ya? Del griego iglesia y del hebreo ekaleo, que quiere decir convocados afuera. Es la primera vez, pero no fue sino hasta que Dios tomó a Pablo para revelar el gran misterio. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuál era ese misterio? Lo dice claramente, y siga conmigo, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. El gran misterio estaba de que Dios iba a reunir en su Hijo todas las cosas. Gloria a Dios para siempre. Siga conmigo también al capítulo 3. En el versículo 3, Pablo sigue hablando de esta revelación que le fue entregada y que era un misterio en los siglos anteriores. Que por revelación, dice el versículo 3 del capítulo 3, me fue declarado el misterio, como antes lo he descrito brevemente, leyendo cuál podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Gloria a Dios. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Qué maravilloso, amados hermanos. Esta es la iglesia, un misterio escondido desde los siglos, revelado a Pablo. Y Pablo habla claramente que nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Por qué entonces fue escondido? Pero Dios ya había hablado y había determinado. Entonces dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué maravilloso, amado. Y dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Había una revelación que se estaba dando y se empezó a formar la iglesia. ¿Cuándo se formó la iglesia? La iglesia, amados hermanos, se formó cuando Jesucristo resucitó y cuando, después de haber ascendido al tercer cielo, vino el Pentecostés. Dice la palabra de Dios: quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Entonces vino el Espíritu Santo y esa primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. Entonces nació la iglesia de Jesucristo. El poder que se recibe por el Espíritu Santo dice: para ser testigos, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, lo que intento explicar es que el misterio no fue descubierto hasta que Dios determinó revelarlo. Es que la iglesia es un cuerpo, miembros del mismo cuerpo. Con esto suceden muchas cosas. Uno, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro capítulo 1, versículo 18. Dios tomó hombres gentiles, Dios tomó hombres pecadores, Dios tomó mujeres pecadores y las trajo a su reino, no por obras. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor:
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo lavó todos nuestros pecados y fuimos rescatados. Eso quiere decir que entre todos nosotros debe haber una comunión porque somos salvos por una sola sangre, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, todos fuimos creados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, amados hermanos, dice claramente, dice la palabra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso las buenas obras son para proclamar el Evangelio, ir en ayuda de los necesitados y mostrar las abundantes riquezas de Cristo, que el Señor no está tomando en cuenta los pecados de los hombres si confiesan a Jesucristo como su Salvador, y los perdona, los lava. Gloria a Dios. Entonces, dijimos, 1, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. 2, ¿para qué? Para buenas obras. 3, si un miembro del cuerpo también se duele, nosotros nos dolemos con él. O sea, que estamos todos unidos, amados hermanos. Cada uno de nosotros estamos unidos al cuerpo. Entonces, nos dolemos. ¿Cuál es la situación? En la mesa del Señor, en el capítulo 11 de Corintios, antes de eso, Pablo denuncia unos abusos que habían en la iglesia del Señor. Y lo vemos de inmediato, amados, y dice su palabra. Versículo 17 del capítulo 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia del Señor? Cada uno tomaba parte con su cena, juntaba a su familia y no le importaba lo que pasaba con su hermano y con su familia. Si ellos tenían para comer, no les importaba que su hermano no tuviesen. Otros se embriagaban. O sea que no estaban tomando dignamente porque no le estaban encontrando el sentido. Gloria a Dios para siempre. Nosotros, amados hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Es necesario que nosotros, amados hermanos, podamos entender que Dios no nos creó ni nos unió como iglesia para tener disensiones. ¿De dónde vienen estas situaciones? Bien, mis hermanos, somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que estar unida. El mejor ejemplo, Dios tomó a Satanás, el diablo, nuestro peor enemigo, acérrimo, para dar una enseñanza a los hijos de Dios. Dijo, un reino dividido no prevalece. Satanás, el diablo, está vencido, fue vencido en la cruz. ¿Por qué aún sigue de pie y aún sigue firme haciendo lucha contra los hijos de Dios? Solamente porque todos esos demonios están unidos. Todos están, ¿cierto?, concertados y todos andan al unísono, haciendo, cierto, sus fechorías y maldades, haciendo caer a sus hijos, a los hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, es un ejemplo que todo cristiano debe tomar, que un reino dividido no prevalece, para que cuando usted tenga algo en contra de su hermano, para cuando usted vea que su hermano tiene algo en contra de usted, o para cuando usted le moleste algo de la iglesia, empezar a vivir según lo que dice la palabra del Señor. Lo primero que debemos entender es que somos todos diferentes. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros se crió diferente. Algunos de manera muy triste, algunos de una manera muy misteriosa, otros de forma, ¿cierto?, más tranquilas. Otros tuvieron la gran bendición de crecer
en una familia cristiana, otros no, amados hermanos. Es por eso que somos tan distintos. O salga usted a la calle y trate de encontrar su gemelo. Aunque usted encuentre una persona igual a usted, la palabra de Dios indica que cada uno de nosotros somos seres únicos. Gloria a Dios. Es por eso que nosotros debemos aprender a sobrellevarnos. ¿Qué sucedía entonces en los corintios? Que habían disensiones, que habían divisiones, habían pelea entre los hermanos. Sigue conmigo, amados hermanos, en Santiago capítulo 4. Dice así, Santiago capítulo 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano vive en esta sociedad inmersas de enseñanzas diabólicas a través de la televisión, del día a día. La sabiduría del mundo, dice la Biblia, es una sabiduría diabólica y nosotros estamos inmersos en ello y muchas veces nos pueden arrastrar si es que nosotros no estamos en oración, en búsqueda de Dios. Es como un buen título de un libro que se llama ¿Saben los peces que están mojados? Así como los peces no saben que están mojados, así muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en un mundo inmerso de maldad, el cual el príncipe de este mundo se llama Satanás, el diablo. Pues por eso que muchas veces hay cosas que están disfrazadas de bueno, pero que su fin es camino de muerte. Es necesario entonces, amados hermanos, que nosotros podamos estar concertados y podamos estar íntimamente con el Señor para que podamos entender qué es y qué no es lo de Dios. Aquí en estos corintios, que eran la iglesia de Jesucristo, hombres con grandes dones, mujeres con dones, sin embargo estaban siendo arrastrados por sus pasiones, por sus deleites, y sus peleas venían de ahí, de sus pasiones interiores. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Muchos creen que el negarse a uno mismo solamente es abstenerse de aquellos pecados que antes cometían. Pero abstenerse o negarse a uno mismo, amados hermanos, es también negarse a nuestro propio carácter, negarse a la ira, negarse a aquellos enojos, aunque muchas veces sean legítimos. Nosotros no debemos responder con ira, no debemos responder con odio, no debemos responder con venganza, mucho menos a nuestros hermanos. Porque la palabra de Dios dice claramente, y siga conmigo, amados hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Gloria a Dios. Es como cuando uno ve a su hermano más pequeñito ir con una carga en sus hombros demasiado pesada. El hermano mayor no lo deja ir con esa carga tan pesada, sino que se la toma y le ayuda a su hermano, porque sabe que tiene menos fuerzas que él. Es así que cada uno de los que se sientan avanzados espiritualmente, o cada uno que quieren alcanzar aquella altura espiritual, el Señor Jesucristo fue claro: el que quiera ser el primero, hágase el último, hágase el servidor, sobrelleva a tu hermano, tenle paciencia, perdónale. ¿Cuántas veces? Hasta 70 veces 7, amados hermanos. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? El Señor Jesucristo le dijo: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Más que hablar de una cantidad, que 7 por 70 son 490 veces al día, que es casi imposible que alguien peque tantas veces contra ti, esa cantidad de veces. Habló de una perfección. El número 7 indica perfección, un perdón perfecto.
así como Cristo nos perdona cada día a nosotros, así como el Señor Jesucristo tiene paciencia cada día de nuestras vidas, es así que nosotros debemos llevar la carga los unos de los otros. Dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Mire lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Que tu fe, que tus obras en Cristo, que tu espiritualidad solamente puede ser pesada, y que tú pruebes tu propia obra, pero solamente conforme a ti mismo y no en otro, no comparándonos. Las comparaciones son odiosas. Nosotros no nos podemos comparar, porque sabe Dios que puede tomar al más pequeñito de los hombres y hacerle un gran hombre de Dios. Es por eso que nosotros debemos luchar contra la envidia. Dentro de las iglesias hay mucha envidia, hermano. Y mucha de esa envidia apoca al hermano, no deja que camine, no le permite desarrollarse. Y muchas veces esos hermanos caen porque los hermanos no lo están apoyando, porque hay envidia en su corazón. Nosotros como iglesia de Cristo debemos ser hombres y mujeres que apoyen a aquellos hombres que se están levantando para el Señor, entendiendo y orando al Señor para que nos permita visualizar lo que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Cuán grande bendición es cuando de nuestras propias congregaciones se pueda levantar un evangelista, un maestro, un hombre que salga a las naciones, pastores. Hay tanta necesidad en la viña del Señor, amados, que nosotros no debemos permitir la envidia. La envidia es un asesinato en el corazón que no permite que tu hermano crezca. Y viene el odio, y viene el desamor, amados hermanos. Por tanto, yo le pido en el nombre de Jesucristo que no permita eso en su vida, sino que bendiga a aquel que intenta, a aquel que lucha, a aquel que ha caído y se levanta. Ore por ellos, tenga misericordia. Sea bueno, hermano, como su Padre que está en los cielos es bueno. Yo quiero leer, amados hermanos, el capítulo 17 del Evangelio según Juan, porque aquí el Señor Jesucristo hace una oración por sus discípulos. En el 17:11 dice, yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, nuevamente dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gloria a Dios para siempre. El Señor Jesucristo hace una oración antes de padecer, antes de ser crucificado, una oración especial por sus discípulos. Y la principal oración era para que ellos fuesen uno. Nosotros debemos ser unidos. Nosotros debemos sobrellevarnos. Nosotros debemos soportarnos. Nosotros debemos amarnos, perdonarnos profundamente. Porque no tiene ningún sentido juntarse un día a disfrutar de la cena del Señor si los otros días andamos desunidos. El principal objetivo, amados hermanos, es que nosotros podamos ser personas que proclamen la palabra de Dios. Como dice el Señor Jesucristo, que seamos testigos. Dalai Lama dijo, voy a ser cristiano cuando yo vea uno. Y él hablaba en clara alusión a todos aquellos hombres que había visto en el cristianismo y que muchos no vivían conforme a la voluntad de Dios. La palabra también indica que muchos dicen y blasfeman el nombre de Dios por causa de sus propios hijos. Nosotros, amados hermanos, como iglesia, debemos, amados hermanos, amarnos. Y por eso yo me he extendido en estos estudios, porque todo parte por el amor. Todo parte por amarnos. Mire, amados hermanos, si yo estoy en pie es por el amor que mi iglesia me ha mostrado en momentos muy difíciles.
Es por eso, amados hermanos, que yo también sé que si usted está en pie es porque su iglesia le ha mostrado amor. Yo he escuchado en este último tiempo la palabra de muchos hermanos que han hablado bien de su iglesia, sintiendo el apoyo, muchas veces tal vez con una palabra, tal vez cierto con una ayuda en el secreto, porque no todos tienen la misma bendición que usted tiene. Entonces, amados hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y yo me he extendido en estas palabras solamente, amados hermanos, para decirles que somos todos miembros de un solo cuerpo. Dice la palabra del Señor que unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, pero cada uno de nosotros en el lugar que Dios nos puso, estamos en el lugar que Dios quiere. Nunca desees el ministerio del otro. Dios tiene tu propio ministerio, Dios tiene tu propio don. Multiplícalo para la obra de Cristo y siempre para la honra y la gloria del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este estudio. Aquí termina el estudio de la mesa del Señor. El pastor está preparando una cena virtual y vamos a tomar, ¿cierto?, el consejo que Él nos vaya dando con respecto a la cena. Pero hay una gran necesidad de verles, hermanos. Yo les extraño mucho, mi esposa les extraña mucho. Y yo sé que muchos de ustedes también se extrañan los unos a los otros. Dios les bendiga grandemente. Cierra sus ojitos. Señor Jesús, le damos las gracias, Padre amado, por su gran amor, por esta oportunidad, Señor, de hacernos entender de que somos tantos miembros, pero miembros de un solo cuerpo. Señor, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, a la casa pastoral, Señor, a los que le sirven, Dios mío, a los que han caído, a los que han tropezado. Deles hoy fuerzas para levantarse, porque tú no eres Dios injusto, eres un Dios que tiene misericordia y levanta. Danos fuerza, Señor, también para no vivir, Señor, conforme al mundo, Señor amado. Muchas veces el mundo en sus enseñanzas nos quiere, Señor, hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Ayúdanos, Señor, a discernir los tiempos y a vivir y a consagrarnos para ti. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén.